100 ciudades, ¿no? Estaban todas apiladas, se ve, no sé bien porque no parece tan grande la isla de Creta, pero habían prácticamente 100 ciudades y el mandato de Pablo, si ustedes recuerdan ahí en el capítulo 1, versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así que sabemos que la tarea de Tito, que él tenía que llevar a cabo, era una tarea titánica, ¿no? Evidentemente, parte de esta tarea y de que esto se pueda lograr, obviamente en la soberanía y en la gracia de Dios, pero parte de esto en lo práctico era justamente afirmar el liderazgo en las iglesias, ¿no? No es que en todas las iglesias estaba todo mal, sino que había muchas iglesias que tenían deficiencias, que no estaban afirmadas y probablemente tenía mucho que ver con el liderazgo de la iglesia, ¿no? Un liderazgo que no era bíblico, un liderazgo o personas que no estaban cualificadas y calificadas para liderar las iglesias. Era una de las causas principales por las cuales las iglesias no estaban viviendo como tenían que vivir. La enseñanza dentro de la iglesia no era la enseñanza que tenía que haber y las vidas dentro de las iglesias no eran unas vidas que reflejaban correctamente la doctrina que decían abrazar, ¿no? Por esa causa, como dice Pablo, dejó a Tito en Creta para que corrija lo deficiente y establezca ancianos, ¿no? Y básicamente en el capítulo 1 lo que hace Pablo es mostrarle y recordarle a Tito todo este aspecto, ¿no? Esta parte que tiene que ver con el nombramiento de ancianos, ¿no? El nombrar ancianos en las iglesias y también corregir el liderazgo que había en las iglesias, ¿no? Eso quiere decir personas que no daban a la talla, personas que no daban dentro de los parámetros que Dios mismo establece por medio del apóstol. Esas personas debían hacerse a un lado del liderazgo de la iglesia, no de la iglesia, sino del liderazgo, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque Pablo enseña, ¿no? En el versículo 7, es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿no? Es necesario, es un requisito, no es una opción, no es sería bueno que el obispo sea irreprensible, sino que es necesario, ¿no? Así que básicamente en el capítulo 1, Pablo va a encargarse de abordar este asunto, ¿no? El nombramiento de anciano y la protección de la sana doctrina contra los falsos maestros. Como saben ahí en el capítulo 2, lo que va a hacer Pablo, en el capítulo 2 y 3 básicamente, es abordar la otra parte de este mandato, de este encargo, de esta comisión apostólica que Pablo le hace a Tito, de corregir lo deficiente en las iglesias, ¿no? Y es así que lo que va a hacer Pablo va a hacer un contraste desde el capítulo 2 entre el estilo de vida, la conducta de los falsos maestros y las enseñanzas de los falsos maestros, y lo que Tito debía hacer, cómo él debía vivir y lo que él debía enseñar a las iglesias, ¿no? Eso lo vemos ahí en el capítulo 2, versículo 1, cuando dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y empieza Pablo a desarrollar todo lo que Tito debía mandar a la iglesia, todo lo que Tito debía instruir a la iglesia, ¿no? En cuanto a cómo la iglesia vive la sana doctrina en el seno del hogar, en el seno de la iglesia, en sus relaciones más personales e íntimas, y recordando a partir del versículo 11 la base teológica de esto, que es la gracia de Dios fue manifestada, ¿no? Dios manifestó su gracia, esa gracia salvadora, ¿no? Para todos los hombres, pero esa gracia puntualmente, Pablo enseñaba, ¿no? Es como un entrenador, ¿no? Es como un personal trainer, como dicen, ¿no? Ahí para los creyentes. Una gracia que no solamente nos salvó, sino que nos instruye, nos capacita y nos instruye para vivir una vida de piedad, ¿no? Eso es lo que enseñaba Pablo, ¿no? Él lo dice ahí en el versículo 12 del capítulo 2, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos, ¿no? Y esa era la idea principal. La gracia instruye a los creyentes para que vivan de una manera, no como se nos antoja a nosotros, sino a la manera que Dios nos manda, ¿no? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras esperamos la venida del Señor y recordando el propósito del sacrificio de Cristo, ¿no? Ahí en el versículo 14, cuando dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y en el versículo 15, terminando con esta sección,
Pablo le vuelve a reiterar esto a Tito, ¿no? Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, ¿no? Que nadie te menosprecie. Y es así como Pablo termina toda esta sección, pero Pablo quiere seguir instruyendo a Tito en cuanto a cómo la iglesia debe vivir, ¿no? El propósito y el mandato para Tito era que corrija lo deficiente, ¿no? Que la iglesia pueda vivir en toda su amplitud la sana doctrina. Y es que la sana doctrina, la vida cristiana práctica, la vida de piedad, no es solamente dentro de la iglesia, ¿no? No es solamente en lo personal de uno, ¿no? Uno como esposo, una mujer como esposa, o uno como joven o trabajador, sino que va mucho más allá y es puertas afuera, ¿no? Tiene que ver con cómo los creyentes deben vivir frente al mundo secular, ¿no? Y por eso el título de este sermón van a ser 2 versículos que vamos a ver el día de hoy. El párrafo es más extenso, pero vamos a ver del versículo 1 al versículo 2. Y el título es, bueno, ya saben, una iglesia sana vive la sana doctrina para con todos los hombres. Una iglesia sana vive la sana doctrina para con todos los hombres. Y la idea central de lo que Pablo está haciendo es exhortar a Tito para que recuerde constantemente a la iglesia que la sana doctrina se vive también en el ámbito del mundo secular. La sana doctrina se vive también en el ámbito del mundo secular. Así que vamos a orar, déjenme orar una vez más y comenzamos a desarrollar el texto. Oramos, Padre, gracias te damos una vez más en esta tarde, Señor, y te doy gracias por tu misericordia en nuestras vidas, por permitirnos una vez más reunirnos y abrir tu santa palabra, Señor. Queremos rogar, Señor, sobre todas las cosas que podamos comprender la verdad, que podamos en tu gracia sujetar nuestras vidas a la verdad y poder realmente ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, como bien dice tu palabra. Señor, rogamos por este tiempo, dame la gracia para poder explicarlo de una forma clara y correcta, Señor, que sea solamente tu palabra la que sea expuesta en este momento y no mis ideas. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos ahí. Tito capítulo 3, versículo 1 al 2. Y vamos a ver que el primer punto es recordando su deber hacia las autoridades seculares. Acuérdense que el título es una iglesia sana vive la sana doctrina para con todos los hombres. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Bueno, en primer lugar, recordando su deber hacia las autoridades seculares. Como veíamos, ¿no? Pablo en el capítulo 2 abordó la parte de cómo la iglesia vive la sana doctrina en el seno de la iglesia y en el seno del hogar o de las relaciones personales, ¿no? Pero Pablo también quiere mostrar que la sana doctrina también debe evidenciarse. La vida transformada o esta vida de transformación que Dios ha hecho en todos aquellos que han abrazado verdaderamente el Evangelio debe manifestarse de una forma visible en todos lados, ¿no? En todas direcciones. Y tenemos mucho contenido en toda la Escritura en cuanto a esto, pero Pablo va a comenzar diciéndole esto a Tito ahí en el capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 1, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que comenzando ahí en el versículo 1, fíjense, Pablo le dice, recuérdales que se sujeten
a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y la idea principal, el verbo principal, como ya lo pueden ver, es recuérdales, ¿no? Tú recuérdales. Acuérdate que Pablo le está hablando a Tito, él está instruyendo, recordando y dándole mandamientos e instrucciones para que la iglesia pueda ser edificada, para que la iglesia pueda ser afirmada. Hay cosas que estaban sucediendo en la vida de la iglesia que no reflejaban el evangelio verdadero, ¿no? Lo vemos ahí en el capítulo 1, versículo 12, cuando dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y esto nos hablaba del carácter y la conducta de estos ciudadanos, ¿no? De estos cretenses. Eran personas violentas, eran personas inmorales, eran personas que no vivían una vida que agradaba a Dios, ¿no? Y esto se reflejaba no solamente en cómo ellos vivían dentro de la iglesia, sino evidentemente para con las autoridades seculares, ¿no? Y es por eso que Pablo no deja todo en el ámbito del hogar o de las relaciones personales, sino que también de las relaciones sociales, si querés llamarlo así, ¿no? Pablo va a exhortar a Tito a que constantemente traiga a la mente de la iglesia, traiga a la memoria de la iglesia estas verdades, estos deberes que todos los creyentes tienen para con los demás, para con todos los hombres. Por eso el título es así, ¿no? Fíjate, Pablo le dice: recuérdales, ¿no? Y es una orden que Pablo le está dando a Tito, no es una opción. Esta es la tarea que todo pastor, que todo liderazgo debe llevar a cabo en la vida de la iglesia constantemente. Porque tendemos, como habíamos visto la vez pasada, ¿no?, a olvidarnos. Hay muchas cosas que sabemos, hay cosas que sabemos porque tenemos una conciencia, porque hemos escuchado predicaciones, porque hemos leído, ¿no?, la palabra de Dios, o porque alguien quizás nos ha exhortado en diferentes ocasiones cuando estábamos pecando, ¿no? Pero es necesario muchas veces recordar la verdad, ¿no? Recordar la instrucción, recordar cuál es nuestro deber como hijos de Dios o como ciudadanos del reino de los cielos delante de las autoridades de este mundo. Y es por eso que Pablo va a exhortar a Tito, ¿no? Recuérdales constantemente. No es una vez, no es Tito hablado esto cuando puedas el domingo que viene en la iglesia, sino constantemente tenés que estar recordando a la iglesia esto, ¿no? Así que esta es la idea, ¿no? Pablo le dice a Tito que él le recuerda a la iglesia algo. Y va a haber una serie de infinitivos que son las cosas que Tito debía recordarle a la iglesia. Y en primer lugar, lo que Tito debía recordarle a la iglesia y marcarle a la iglesia era su deber para con las autoridades seculares, ¿no? Por eso el primer punto es recordando su deber hacia las autoridades seculares. Y lo que va a decir es: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. La idea de lo que Pablo le está diciendo, esta idea de sujetarse, es una palabra bastante conocida para nosotros, ¿no? Es la disposición y la voluntad para ponerse por debajo de la autoridad de otro, ¿no? No es algo forzado, sino es algo que voluntariamente debemos hacer. Ponernos bajo la autoridad de otra persona, de alguien superior o como alguien superior, ¿no? Y la idea es esa, ¿no? ¿A quién es la iglesia en Creta y quiénes nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como ciudadanos del reino debemos sujetarnos? Bueno, Pablo dice a las autoridades, perdón, a los gobernantes y autoridades, ¿no? Pablo va a usar dos palabritas acá y una tiene que ver con los gobernadores, ¿no? Puede ser Nerón, probablemente, a los que se refiere, ¿no? Estas personas que están en una posición de liderazgo, de administración general, global en el imperio en ese momento. En nuestro caso, por ejemplo, sería el presidente, ¿no? El presidente, el vicepresidente, el gobernador, etcétera, ¿no? A eso se refiere con gobernantes. Aunque la palabra para gobernantes suele usarse como para el comienzo o el principio de algo, también puede traducirse, dependiendo del contexto, como esto, ¿no? Como gobernantes, estas eminencias, estas autoridades que están por encima, ¿no?, de una nación. Y es el uso que Pablo le está dando en este contexto, es más que evidente, ¿no?
recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, ¿no? No solamente a estos hombres como Nerón en ese momento, que era como el presidente, por así decirlo, del Imperio Romano, no solamente a ellos, sino también a cualquier entidad que tenga autoridad. Por eso habla de a los gobernantes y autoridades. Y en esta palabra o en esta categoría entra todo tipo de administración pública, ¿no? Todo tipo de autoridades delegadas por estos gobernantes, como pueden ser el intendente, pueden ser personas, no sé, de algún ámbito de la municipalidad que se encarga de seguridad e higiene, se encarga del orden público, tránsito, lo que fuere, ¿no? Son autoridades que están puestas ahí, ¿no? Para traer orden. Y nuestro trabajo no es juzgar a estas autoridades, como muchas veces somos tentados y como muchas veces lo hacemos, ¿no? Usualmente tendemos a ver las injusticias y los errores de estas personas que obviamente son pecadoras, como nosotros, y tendemos a hablar mal de las autoridades, ¿no? Y Pablo lo que le va a decir a Tito es recordarle a la iglesia que esto es lo que deben hacer para con las autoridades seculares. No ponerse a hablar de las autoridades, no discutir en cuanto a las autoridades, no difamar a las autoridades, no enojarse pecaminosamente contra las autoridades, sino sujetarse a las autoridades, a los gobernantes y autoridades, ¿no? Y esto es algo que solamente puede hacer un hijo del reino, ¿no? Un ciudadano del reino. Porque está en nuestra naturaleza pecaminosa, en el corazón del hombre, ¿no? Un corazón cargado y controlado por el pecado, el expresar, ¿no? Toda la maldad que hay dentro del corazón. Y el expresar el enojo y el buscar venganza y el querer la destrucción, ¿no? De todo aquello que se oponga a nuestros intereses, ¿no? Cuando sale una regulación nueva que te va a tocar el bolsillo, está todo mal, ¿no? Con estas autoridades. Y particularmente a nosotros que estamos acá nos toca muy de cerca, ¿no? Todas estas situaciones que las percibimos como esto, ¿no? Como injusticias, como un mal manejo. Pero no nos toca a nosotros estar discutiendo sobre estas cosas o estar hablando mal de las autoridades. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como aquellos que dicen abrazar y vivir la sana doctrina? Bueno, nos toca sujetarnos, aunque muchas veces no nos guste, ¿no? Nos toca sujetarnos. Una vida controlada por el Espíritu, lo que va a producir es esto, ¿no? Va a producir mansedumbre, va a producir humildad y por lo tanto va a producir una conducta de sujeción. Ahora, Pablo le dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, ¿no? No solamente esto, sino que dice otro infinitivo más, ¿no? Que obedezcan, que obedezcan. Y esto evidentemente, bueno, en su contexto había muchas, al igual que en nuestro contexto, situaciones en las que el gobierno mismo, el imperio o autoridades, como lo vimos recién, delegadas por el gobierno, como puede ser una cuadrilla de soldados en ese tiempo, que hoy sería, no sé, el ejército o la policía, o cualquier administrador público, imponga, ¿no? un deber para los ciudadanos. Nuestro deber es obedecer, no cuestionar y ver si es fiable o no, viable o no, si es correcto o no, para nuestra conveniencia, no hablando de algo pecaminoso, ¿no? Sino para nuestra conveniencia, sino es obedecer. Y en esto hay un montón de situaciones que pasan en nuestro contexto, ¿no? Y hay varios pasajes que podemos ir viendo en cuanto a esto y ahora vamos a ver, ¿no? Es un tema que tal vez no se habla mucho, lo hemos estudiado como iglesia en Primera de Pedro y hay algunos pasajes que vamos a ver en cuanto a esto, pero hay mucha tensión en el corazón, ¿no? Cuando hablamos de las autoridades, de los gobernantes. Pienso en los hermanos que están ahí en Venezuela, ¿no? Con la dictadura que hay y demás, la tentación abrumadora que debe haber, ¿no? Frente a tanta injusticia, frente al dolor y las consecuencias de un mal manejo, la tendencia natural es a gritar, a prender fuego a todo, ¿no? A buscar venganza, llenos de ira, ¿no? Pero es ahí donde entra la Escritura y dice, bueno, los creyentes no deben hacer eso, ¿no? No hay que ir al obelisco a protestar entre todos y exigir que se vaya el presidente o quien fuera, ¿no? Nuestra responsabilidad como hijo de Dios es sujetarnos a los gobernantes y autoridades y obedecer
las cosas que ellos imponen, ¿no? Y para eso tenemos que recordar varias cosas, ¿no? Ahora, fíjate, no solamente Pablo le va a decir a Tito, ¿no?, que le recuerde esto a la iglesia, sujetarse a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, sino también va a decir que estén dispuestos a toda buena obra. Y esto también es un infinitivo, ¿no? Es un verbo que está en tiempo presente y en voz activa. Esto es algo que constantemente la iglesia, cada creyente como un ciudadano delante del mundo, lo que debe hacer es estar dispuesto, dice, ¿no? Esa es la idea, estar dispuestos. Es como alguien que su característica es alguien que siempre tiene la inclinación de la disposición. ¿A qué? Fíjate, Pablo va a continuar, ¿no? Que estén dispuestos a toda buena obra. Toda buena obra. Que tengan esta disposición constantemente para practicar y hacer toda aquella obra que sea buena. Acuérdate, en el contexto está relacionado con las autoridades y gobernantes, ¿no? Hay cosas que el gobierno secular va a imponer y va a mandar, y la iglesia debe hacerlo. Porque esto es lo que la Escritura enseña, ¿no? Dice que estén dispuestos constantemente para toda buena obra, para toda obra que sea moralmente buena. Y fíjate, no es algo extraño lo que Pablo le está diciendo a Tito. No es algo extraño para la iglesia. No es algo que la iglesia no sabía, porque Pablo no le dice, como en el capítulo 2, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina o instruye o enseña esto a los hermanos, sino recuérdales. Es algo que ya habían escuchado. Es algo que Tito ya había enseñado o los ancianos de las iglesias ya habían enseñado. Pero ellos son propensos, al igual que nosotros, a olvidarnos. Y muchas veces cuando nos conviene, por así decirlo, ¿no?, solemos olvidarnos de la verdad, ¿no? No queremos traer la verdad a la mente para que confronte nuestro corazón cuando nuestros intereses están en juego, ¿no? Fíjate, Efesios capítulo 2, versículo 10. Ya lo deben saber de memoria. Pablo hablando de la salvación, ¿no? Habla de que la salvación es por gracia, por la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, versículo 9. Y después dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No para que evaluáramos, ¿no?, esas buenas obras, si queremos hacerlas o no, sino que fuimos creados para buenas obras. Ese es uno de los propósitos de la salvación mientras estamos acá en la tierra, ¿no? Y estas buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Sin ir más lejos, en el mismo contexto inmediato, capítulo 2, versículo 14, Pablo hablando, ¿no?, de Jesucristo y de su sacrificio, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar un pueblo para sí, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Esta es la característica del pueblo de Dios, ¿no? Un pueblo celoso que fervientemente quiere hacer el bien, quiere hacer lo bueno, lo que es agradable delante de Dios, y por consiguiente va a ser moralmente bueno, porque Dios es bueno, porque Dios es santo, porque Dios es justo. Toda buena obra, ¿no? Y eso es lo que la iglesia, por lo cual la iglesia debe ser caracterizada, ¿no? Celosos de buenas obras. Así que no es algo distante ni en el contexto inmediato, ni en la teología bíblica, ¿no? Los creyentes fueron salvos para buena obra. No solo para no irse al infierno y voy a esperar sentado a que venga Cristo y listo, cuando venga nos vamos y ya está, se acabó el sufrimiento acá, sino que fuimos salvados con estos propósitos eternos, ¿no?, que van a llevar gloria a Dios. Para eso es, ¿no?, para ser un testimonio de la gloria de Dios, de cómo Dios transforma a un pecador, ¿no?, de que los incrédulos puedan ver a este Dios vivo y verdadero obrando en la vida de personas pecadoras que somos nosotros, ¿no? Así que Pablo le dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, recuérdales que obedezcan, recuérdales que estén siempre dispuestos para toda buena obra.
Barclay, el comentarista bien conocido, dice una enseñanza que era especialmente relevante para los cretenses, que eran agresivos y peleones y resentidos de toda autoridad que se les impusiera. Claro, obviamente, ¿no? Lo vimos acá el mismo testimonio, ¿no? Ellos eran malas bestias. Ya esa calificación que le hacen su propia gente, ¿no? No es que Pablo le dice ellos son así, sino alguien de su propio pueblo dice, los cretenses es como decir, los argentinos somos terribles, ¿no? O sea, viven descansando a todo el mundo o son personas que viven luchando y salen adelante. Hay una característica, ¿no?, de nuestro pueblo. Y en este caso, lo que lo caracterizaba a los cretenses era algo malo, ¿no? Eran personas inmorales y eran personas malas bestias, ¿no? Eran personas agresivas, que obviamente despreciaban todo tipo de autoridad. Y eso es algo que no debía estar en el seno de la iglesia, ¿no? Una iglesia sana no debe estar caracterizada por la violencia, por la insubordinación hacia las autoridades que Dios ha puesto, ¿no? Así que, ¿cómo hacemos, no? Sabemos el mandato, sabemos nuestra responsabilidad, pero Dios no nos deja sin testimonio en todas las Escrituras en cuanto a quién pone la autoridad y cuál es nuestro deber hacia la autoridad, cómo nos relacionamos con las autoridades seculares. Y es por eso que el punto B, le pondría yo, es recordando la soberanía de Dios. Recordando la soberanía de Dios. Debemos recordar nuestro deber hacia las autoridades seculares sin olvidarnos de que Dios es soberano y que las autoridades, aunque pecadoras, falibles, impías en la mayoría de los casos, están soberanamente puestas por Dios y cumplen los propósitos de Dios, propósitos que nosotros, como criaturas finitas, no podemos conocer, no podemos saber. Podemos intuir y ver algunos aspectos en la Escritura que es lo que vamos a hacer, pero Dios es soberano y esas autoridades, aún las más impías que han existido a lo largo de la historia, de alguna manera estaban puestas por Dios. Aunque manipuladas por Satanás y sus propios deseos en muchos aspectos, estaban permitidas ahí por Dios, puestas por Dios para sus propósitos, que van más allá de nuestro entendimiento, ¿no? Pero bueno, recordemos un poquito la enseñanza apostólica en cuanto a la relación del creyente y las autoridades. La enseñanza apostólica en cuanto a la relación del creyente y las autoridades. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. Vamos rápido ahí. Romanos capítulo 13. Fíjense, Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y ahí puede cortar Pablo y listo, ya es suficiente. Eso es suficiente, ¿no? Pero va a añadir información para ayudarnos a luchar, creo yo, un poquito con la comprensión, ¿no? Pensar que las autoridades mayormente son impías, ¿no? El mandato es ese, ¿no? Sométase a las autoridades superiores. ¿Quién? Toda persona sométase a las autoridades, ¿no? ¿Por qué? Fíjate, dice, porque no hay autoridad sino de parte ¿de quién? De Dios. De Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Por Dios han sido establecidas. Me acuerdo cuando pasaron las elecciones en Venezuela, estas últimas elecciones, que era más que evidente de que ganó la oposición, ¿no? Y obviamente hubo fraude y todo lo que ya sabemos. Y mucha gente estaba ahí gritando, peleando, y que sí, que no, que fraude, que tienen que sacarlo, que tienen que invadir Venezuela y todo lo que ya sabemos. Y me acuerdo de MacArthur, que él había comentado algo, no sé si fue en tweet o qué cosa, donde él se expresaba en las redes, pero puso, Dios ha hablado. Dios ha hablado, ¿no? La idea de lo que MacArthur estaba diciendo es, Dios puso a Maduro. Por lo menos hasta el momento, Maduro está ahí porque Dios lo está permitiendo, porque cumple con sus propósitos eternos que nosotros desconocemos. Y es algo que hay una lucha muy grande en el corazón, ¿no? Más que nada del pueblo venezolano, pero es lo que la Escritura dice, ¿no? Las que hay, fíjate, dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Por Dios han sido establecidas. Versículo 2 dice, de modo que quien se opone a lo establecido por Dios, a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste.
y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Bueno, sigue el pasaje, no lo vamos a leer todo. Es un pasaje muy interesante que trae muchísima claridad en cuanto a este tema, pero lo pueden estudiar ustedes después, ¿no? Es Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 2 también. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 2. Fíjate, ¿qué debe hacer la iglesia en cuanto a las autoridades y gobernantes? Bueno, ya vimos, ¿no? Tenemos que sujetarnos, tenemos que obedecer, tenemos que tener la disposición a hacer cualquier cosa que sea buena. Pablo dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, y escuchá, y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Sigue el pasaje, ¿no? Pero vemos que la Escritura es muy clara, ¿no? En cuanto a esto. La enseñanza de Cristo en cuanto a la responsabilidad para con las autoridades, Mateo 22, 21, ¿no? Para resumir, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay responsabilidades que los creyentes, que toda persona, ¿no? Pero los creyentes tienen para con las autoridades seculares. Hay responsabilidades que tenemos que cumplir para con ellos, ¿no? La enseñanza de Pedro, por ejemplo, ¿no? Pensando en la enseñanza apostólica, a una iglesia perseguida por las autoridades y sus conciudadanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Vamos rápido ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, que sabemos que era Nerón, ¿no? En ese tiempo. Bueno, hay más pasajes, ¿no? Y ahora decimos, bueno, que nos sujetamos a todo lo que diga el gobernador, el presidente, el vicepresidente o las autoridades. Bueno, hay excepciones, ¿no? La excepción al principio es el principio mayor, que es obedecer a Dios, obedecer a Dios. Vemos el ejemplo claro de los apóstoles, Hechos capítulo 5, después ustedes pueden leer toda la narrativa, Hechos capítulo 5, versículo 27 al 29. Dice así, cuando los trajeron, estaban los apóstoles ahí, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Otro pasaje que pueden ver, no lo vamos a ver ahora por causa del tiempo, Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18. Vemos la historia, ¿no? ¿Se acuerdan ahí? Lo que fueron a la escuelita se deben recontra acordar, ¿no? La historia de Daniel y sus amigos, ¿no? Con el horno de fuego ahí, Nabucodonosor, queriendo que todos se inclinen y adoren a la estatua que él había hecho, ¿no? Pero ellos se pararon firmes en la verdad, se pararon firmes en la fe, en sus convicciones de temer a Dios y solo al Señor adorarás, ¿no? Como dijo Cristo en la tentación ahí, Mateo 4, ¿no? Y dijeron, sabe, oh rey, o sea, sin faltarle el respeto, no es que le faltaron el respeto porque ellos iban a temer a Dios y estaba mal lo que le estaba diciendo el rey, sino que con respeto, pero con firmeza en la verdad, ¿no? Obedeciendo al Señor. Sabe, oh rey, dice que no nos inclinaremos ni adoraremos la estatua, dice. Y el Señor nos va a librar
de tu amenaza, ¿no? Y si no nos libra, igual no nos vamos a someter a eso, dijeron, ¿no? Y vemos la fe vibrante de estos hombres, ¿no? Que vivieron para adorar y temer al Señor, ¿no? Así que vemos cuando una autoridad secular crea una disposición, un decreto, lo que fuere, ¿no? Una orden que implica pecar y desobedecer a Dios, es la excepción, ¿no? Está el principio mayor, que es sujetarse a la palabra y a la voluntad de Dios, temer al Señor, como dijeron los apóstoles, ¿no? Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres, ¿no? Pero es solo en ese caso. No es que no, dijeron esto, no, voy a obedecer a Dios y en realidad no es el punto exacto, ¿no? De esto, ¿no? Cuando implica pecar, obedecemos al Señor, ¿no? Nos sujetamos al Señor. Así que una iglesia sana manifiesta la transformación por la verdad a través de vidas sobrias y justas. Acuérdate, sobria tiene que ver con el dominio propio, con mi vida personal, y justo tiene que ver con mi vida hacia los demás. Una vida que refleja el carácter y lo que es justo y correcto, pero que es visible hacia los demás, ¿no? Aún para con los incrédulos. Aún para con los incrédulos. El propósito eterno de Dios para con la iglesia es manifestar su gloria a través de las buenas obras de sus hijos. Ese es uno de los propósitos eternos de Dios, ¿no? Manifestar su gloria a través de las buenas obras de sus hijos. Fíjate en Mateo capítulo 5, versículo 16. Capaz que los niños van a llegar a verlo ese. Yo me lo acuerdo por una narrativa de los niños hace como 10 años. Mateo 5, 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Con qué propósito? Para que vean vuestras buenas obras. No dice vuestra profesión, vuestras intenciones, vuestras buenas obras. Y por lo tanto, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un comentarista dice, este deber atañe a nuestra actitud y conducta respecto al gobierno secular. Es importante señalar que Pablo no especifica ningún tipo ni nivel de gobierno, ni ningún funcionario en particular, y por lo tanto, con su silencio, no admite excepciones ni matices. El gobierno romano bajo el cual vivió la iglesia primitiva no solo era profundamente pagano y moralmente depravado, sino también despótico, opresivo, injusto y brutal. Pablo deja claro que la obligación del cristiano de respetar y obedecer al gobierno humano no radica en que éste sea democrático o justo, sino únicamente en que sea el medio establecido por Dios para regular la sociedad humana, para traer orden, ¿no? No radica en el carácter del gobierno o de los gobernantes, sino en que están puestos por Dios y tienen un propósito en medio de la sociedad. ¿Y cuál es el deber de la iglesia? Sujetarse, obedecer, tener la disposición de hacer todo lo que sea moralmente bueno. Bien, vamos a tener que terminar acá. No vimos el versículo 2. Pero el punto 2 es mostrando una conducta justa para con los incrédulos. Mostrando una conducta justa para con los incrédulos. Vamos a orar, pero déjenme darle algunas preguntas que tienen que ver con el punto 1, algunas implicaciones. ¿Es mi actitud hacia las autoridades gubernamentales una de sujeción humilde? ¿Es mi actitud hacia las autoridades gubernamentales una de sujeción humilde? ¿O más bien tengo la tendencia a quejarme, difamar, airarme, o aún hacer comentarios que degradan la imagen y reputación de ellos? Repito, o más bien tengo la tendencia a quejarme, difamar, airarme o aún hacer comentarios que degradan la imagen y reputación de ellos. Ante las leyes y regulaciones impuestas por las autoridades seculares, ¿soy un ciudadano ejemplar que cumple con los impuestos y normas? ¿Soy un ciudadano ejemplar que cumple con los impuestos y normas? Y en último lugar,
Dios no nos llama a juzgar a nuestros gobernantes. Más bien, nos llama a orar por ellos con el propósito de que podamos vivir en este mundo de una manera que agrade a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por el tiempo con tu palabra y qué bueno es para nosotros recordar la verdad. Te damos gracias, Señor, porque nos exhortas y nos recuerda que una vida cristiana no termina en las puertas de la iglesia o en las puertas de nuestra casa, sino que implica, Señor, una actitud correcta frente al mundo secular, frente a todos los hombres, incluso contra o enfrente de nuestros gobernantes, más allá del carácter que tengan, más allá de si son democráticos o injustos, si nos benefician o nos perjudican, tenemos un deber hacia ellos, Señor, y eso te lleva a gloria a ti. Ayúdanos, Señor, en medio de las injusticias, en medio de las situaciones difíciles, a recordar la verdad y cuál es nuestro deber para glorificarte y agradarte a ti. Y para poder impactar a esta sociedad, a nuestros compañeros del trabajo, a nuestros compañeros de estudio, a familiares, a vecinos, a conciudadanos, Señor, poder mostrar una vida ejemplar, una vida transformada por la sana doctrina. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.